Hola amigos, bienvenidos a Tengo Preguntas. Esta es la tercera y última parte de esta serie. Estamos analizando un tema muy controvertido en la sociedad actual, el tema de la homosexualidad, y dando respuesta a la pregunta: ¿es la homosexualidad un pecado en la actualidad? Decir que es pecado hace parte de un prejuicio, tabú, creencia anticuada o una discriminación a la nueva comunidad LGBT y a la diversidad. Si no has visto las dos primeras partes, en la descripción del video están los enlaces. Por favor, ve y míralas antes de ver esta última parte. Allí analizamos la homosexualidad en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En esta oportunidad veremos lo que el mismo Jesús enseñó sobre la sexualidad, parte de mi experiencia de manera breve y conclusiones finales sobre el tema. Así que bienvenidos y comencemos. Ahora, miremos lo que Jesús enseña sobre la sexualidad. Jesús como Dios fue un maestro único. Frecuentemente él se refería con autoridad a los principios que estaban detrás no solo de una acción, sino a una multitud de posibles acciones. A menudo distinguía la intención del corazón de las personas y exponía tanto nuestros corazones pecaminosos como sus estándares santos. Los dos ejemplos a continuación nos muestran cuidadosamente que todos nosotros nos quedamos cortos y que urgentemente necesitamos la gracia de Dios. Primer ejemplo, Mateo capítulo 5 versos 27 al 28, una definición maximizada del pecado. El texto dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5 versos 27-28. Jesús dejó en claro que el nivel de lo correcto e incorrecto de Dios no simplemente se detiene con un acto externo, sino que incluye nuestros pensamientos y el corazón. Es un pecado incluso fantasear inmoralmente. Más directamente este se ocupa de las personas casadas y el pecado de adulterio, tanto física como mentalmente. Sin embargo, va mucho más allá de esto. Cuando se observa el principio de lo que enseñaba Jesús, Jesús estaba señalando a los líderes religiosos y a la sociedad que el pecado va más allá de lo que hacen cuando se permiten a sí mismos pensar e insistir en ese pensamiento. En su discusión sobre el asesinato en Mateo 5, 21-26, señala que estar enojado o insultar a un hermano también traerá juicio de Dios, no solo el hecho de en sí de asesinar. Es evidente que la norma de Dios va más allá de meras acciones. Ese es uno de los principales puntos de la ley, señalar nuestro pecado y luego llevarnos a la fe en Dios y su provisión de la gracia. Los pecados sexuales van mucho más allá de solo el adulterio o un acto físico. Los pecados de la ira y las relaciones rotas van mucho más allá que las que existen entre hermanos. Estos son ejemplos y casos concretos en los que el pecado va más allá de la mera letra de la ley. La gente puede tratar de restringir la aplicabilidad de la ley para aparentar ser santos y justos. En cualquier caso, Dios no puede ser engañado. Ya se trate de la minimización de la mentira, el engaño, el robo, la envidia, la codicia, el adulterio, la brujería, la pornografía, la fornicación, la estafa, la embriaguez, la homosexualidad o cualquier otra injusticia, Jesús aquí intencionalmente demuestra que él no estaría de acuerdo con la manipulación de la palabra de Dios. En todo caso, su definición de estos pecados es más amplia de lo que nos gustaría pensar. La ética de Jesús así aplicaría claramente a la homosexualidad como parte de la ley, la cual no se convertiría en nula, como está escrito en Lucas 16:17. Segundo ejemplo, Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9, una definición específica del matrimonio. El texto dice: algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, le replicaron. ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés le permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Mateo 19, versículos 3 al 9. Aquí Jesús fue muy específico en el plan de Dios para el hombre y la mujer y el matrimonio. La base de la respuesta de Jesús a una pregunta acerca de las relaciones era volver al plan y el diseño original de Dios. Ese plan y diseño se ha deformado y torcido por nuestro pecado y dureza de corazón de casi todas las maneras posibles. En este caso específico fue el divorcio, la inmoralidad y el adulterio. Sin embargo, todas las otras posibles variantes del diseño original de Dios estarían igualmente en contra del plan de Dios, el cual Jesús reitera aquí, afirmando el plan creacional de Dios. Jesús debilita, invalida y declara errada cualquier otra actividad que está en oposición a este diseño. La palabra de Dios y la ley de Dios para nosotros no son comparativas con la forma en cómo otras personas lo están haciendo.
Todo está mal delante de Dios, todo es contrario al plan original diseñado por Dios. Todo merece su juicio, todos hemos fallado al cumplir las normas de Dios. Todos somos culpables, ya sea de pensamiento o de obra. Lo único bueno que puede salir de este fuerte pronunciamiento de Jesús es aceptar lo que hice y lo que hago. Entonces, debemos dejar que nos señalen la increíble gracia, el amor, el perdón y el poder de Jesucristo que transforma la vida a través de la fe en su obra que llevó nuestro pecado a la cruz para darnos nueva vida, como está escrito en Juan 10, versos 9 al 11. Probablemente la pregunta más difícil relacionada con la homosexualidad sea: si un homosexual recibe a Jesucristo como Salvador, ¿será él o ella instantáneamente y permanentemente librado de todos los deseos homosexuales? Algunas veces la respuesta es un retumbante sí, otras veces los impulsos homosexuales son una lucha para toda la vida. Dios no nos libera de nuestra naturaleza pecaminosa hasta que partamos de este mundo y nos unamos con Él en el cielo. Todos los cristianos luchan con el pecado. Decir que un cristiano puede luchar con otros pecados pero no con el pecado de la homosexualidad no es bíblico. La palabra clave, sin embargo, es lucha. La vida cristiana es una lucha contra el pecado, no una vida de esclavitud al pecado. Entonces, ¿es posible que un verdadero cristiano caiga en tentaciones homosexuales? Sí lo es, así como también es posible que un verdadero cristiano caiga en tentaciones heterosexuales. Nuevamente, el mensaje bíblico es: primero, la homosexualidad es un pecado; segundo, la homosexualidad no es mayor pecado que cualquier otro; y tercero, el perdón de Dios, la salvación y finalmente la liberación están tan disponibles para los homosexuales como lo está para cualquier otro. Recordemos las palabras de Efesios 4:15 que dicen: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:15. A partir de estas enseñanzas de Jesús vemos que ninguno de nosotros escapa de ser incluido en su enseñanza sobre las normas de la sexualidad y el matrimonio de Dios. Jesús mismo enseñó una ética sexual y matrimonial que más clara y estrictamente hace énfasis en el plan original de Dios para las relaciones monógamas heterosexuales puras solamente. Nada más fue válido, ni siquiera los pensamientos lujuriosos en cualquier otra dirección. Para aquellos que participan en las interacciones heterosexuales u homosexuales, fuera de un matrimonio entre hombre y mujer, esas verdades tienen implicaciones de gran alcance. El pronunciamiento de Jesús es que esas relaciones no son válidas y son pecados. El hecho es que usted y yo probablemente luchemos con esto internamente de una u otra forma y lo haremos hasta el día que nos vayamos de este mundo. Si nosotros estamos dependiendo de la gracia de Dios día tras día, entonces debemos intentar compartirla amorosamente con los demás. La única santidad que tenemos es la santidad que nos ha sido dada en Jesucristo y que obra dentro de nosotros. No hay cabida para orgullo personal. No importa si nuestro pecado viene de acciones internas o externas, si es de naturaleza heterosexual u homosexual, o si otras personas pueden verlo o no. Si continuamos con este comportamiento, el resultado es que con seguridad y lentamente destruiremos nuestras vidas a través de estos pecados. No podemos vivir a la altura de la ley y el plan de Dios con esta clase de comportamiento. La gracia de Dios en Jesucristo es la única respuesta, como está escrito en Hechos 4:12 y en Tito 3, versos 3 al 7. Para finalizar, compartiré parte de mi experiencia personal. Personalmente he descubierto que seguir la ley es imposible, y eso dio lugar al peor periodo de mi vida. Estaba en mis años de adolescencia, había crecido escuchando las enseñanzas de la Biblia, previamente le había pedido a Jesús que me salvara de mis pecados a través de lo que él hizo en la cruz en mi lugar. Una vez que alcancé mayor edad, permití que el orgullo y la autosuficiencia tomaran el control. Comencé a luchar intensamente con un pecado en particular. Yo sabía que eso estaba mal, yo sabía lo que la Biblia decía. Yo sabía que no había nada más importante en la vida que mi relación con aquel que me creó. Sin embargo, mi corazón estaba demasiado frío para más que oraciones vacías. El desespero y el vacío en mi vida para ese momento fue la peor experiencia que alguna vez haya tenido. El pecado tenía control sobre mi vida, sabía que eso era vacío y destructivo. Sabía que había algo mejor, pero no podía arreglar mis pensamientos, no podía parar de pecar, podía tratar de ignorarlo por un momento, pero mis pensamientos agobiantes y mi realidad siempre estaban al acecho. La verdad era que no estaba guardando las normas de Dios, no era santo, no merecía nada más sino el juicio de Dios. Pero luego Dios intervino. Mientras era imposible para mí vencer, no era imposible para Dios. Él usó una combinación de su palabra que estaba leyendo y de mensajes que escuchaba, era suficiente para abrir mis ojos al resto de la verdad. ¿Qué sucedió? Con el tiempo me había dado cuenta de mi pecaminosidad en su terrible realidad de autodestrucción. Me di cuenta totalmente de mi incapacidad, no podía arreglar mi vida por mi propia cuenta. No podía ganar el amor, la aprobación o el perdón de Dios. En mi orgullo y autosuficiencia necesitaba ver las realidades de mi actuación antes de poder humillarme lo suficiente para ir completamente a la gracia de Dios. Pero como pude ver esas realidades y me rendí delante de Él,
Él abrió mis ojos para también darme cuenta verdaderamente de su amor y su gracia. La gracia de Dios, la misericordia y la ayuda prolongada más allá de solo una experiencia como un niño a una realidad cotidiana como un hombre joven. Únicamente por la gracia de Dios pude ser inicialmente y eternamente salvado de mi pecado. Igualmente únicamente por seguir caminando en esa gracia pude vivir en la manera que Dios deseaba. Esta es la naturaleza radical del poder que transforma la vida de la obra de Dios. Pudo cambiar mi maldad, orgullo, vida de pecado en algo que podía reflejar más y más a la manera imposible de la vida de Jesús. Ya que en este tiempo he deseado fuertemente compartir esto con otras personas, no hice nada para ganar el amor de Dios o recibirlo. No tengo ninguna fórmula mágica, de alguna manera Dios me ayudó a ver mi pecado como lo que verdaderamente era. De alguna manera lo admití delante de Él sinceramente y de alguna manera recibí su incontenible amor, gracia, perdón y ayuda para vencer mi pecado. Aunque sabía los hechos desde mucho tiempo antes, sin embargo Dios los trajo una realidad en mi corazón y vida en ese momento. Me di por vencido y con sencilla fe confié mi vida a Él. Así como Él venció el pecado en su muerte, sepultura y resurrección, Él venció mi pecado. Desde ese momento en adelante supe que hubo victoria sobre mi pecado. Estaría bien. Él estaría conmigo y me ayudaría diariamente con mis luchas por el resto de mi vida. Mientras siguiera dependiendo de Él, Él sería fiel y lo ha sido. Así como mi pecado me alejaba del reino de Dios y así como mi pecado y orgullo me esclavizaban y casi destruyen mi vida mientras constantemente me rendía ante eso, así también cada pecado hará contigo. Desde el principio de mi lucha estaba convencido de mi pecado por la Escritura. Quizá ese no es tu caso, quizá hay muchas preguntas aún en tu mente. Para aquellos que están convencidos de la verdad de lo que enseña la Biblia acerca de este y otros pecados, entonces es probable que lo mejor que puedas hacer sea leer los Evangelios. Romanos también puede ser útil para una orientación en detalle. Allí en los Evangelios leerás lo que Cristo ha hecho para liberarnos de nuestro pecado. Sé que el amor de Dios que ha cambiado mi vida te llegará a ti también. Para aquellos a quienes este tema de la homosexualidad es tan solo una cuestión normal y cotidiana, recuerda, todo pecado te esclavizará, te hará merecedor de la condenación justa de Dios, justo como lo hizo conmigo. No hay ningún pecado socialmente aceptado delante de Dios, sin embargo hay perdón, redención y libertad en Cristo Jesús. De todas formas, la situación en la que te encuentres te suplicaría, Jesucristo te ofrece la misma libertad que yo no podía ganar, y por lo cual fui demasiado orgulloso para aceptar por demasiado tiempo. Por favor no esperes a que sea demasiado tarde. Si Dios pudo levantar a Jesús de los muertos, perdonar mis pecados, vencer mi lucha y ayudarme diariamente, entonces Él puede darte esa libertad. En Él nuestra condenación por el pecado es quitada. Romanos 8. Finalmente, para aquellos de ustedes que son creyentes en el Señor Jesucristo, los animo a pensar acerca de este tema a través de los ojos de la palabra de Dios. Luego sigan al Maestro diariamente permitiéndole tratar con su pecado y transformando sus vidas. Mientras hagamos eso estaremos preparados para seguir a nuestro Señor y así alcanzar a otros que están sufriendo esa misma situación de pecado. Pues bien amigos, yo te agradezco enormemente si has visto esta serie de videos hasta este punto. Sé que te has tomado tu tiempo, pero creo que ha sido enriquecedor y verdadero para tu vida. De esta manera se puede decir que he dado respuesta a esta pregunta y a este tema tan controversial que genera tantos sentimientos de rechazo, odio, violencia, discriminación, juicio y muchas otras cosas más. Por favor, comparte este video con alguien que necesite aclarar dudas, que necesite una orientación verdadera. Deja tus comentarios, dale un me gusta a los videos, suscríbete al canal y opina sobre el tema con respeto y argumentos. Puedes hacer tus preguntas y visitar las redes sociales. Me despido profundamente agradecido y te deseo mucha bendición. Que el Señor Jesucristo transforme tu vida y puedas conocerle cada día más. Amigos, nos vemos en la siguiente respuesta.